Bueno, hoy vamos a hablar de la gestión del desempeño. ¿Qué es la gestión del desempeño? ¿Es lo mismo hablar de evaluación de desempeño que de gestión del desempeño? No, cuando hablamos de gestión es un proceso un poco más amplio, es más integral, ¿sí? Va a tener que incluir no solo la evaluación, sino también la planificación, el monitoreo y propiamente dicho la evaluación de desempeño. Entonces, cuando hablamos de gestión del desempeño, nos referimos a un proceso continuo que va a planificar, monitorear y evaluar el desempeño. Ahora bien, ¿qué es lo que evaluamos? Podemos clasificarlo en dos puntos importantes. Por un lado, tener en cuenta el qué y por otro lado, el cómo. ¿Qué sería esto? Bueno, el qué tiene que ver con las responsabilidades y los objetivos. ¿Sí? Sería la cuestión más tangible que por ahí tiene una tarea de trabajo, cuáles son los objetivos que se han planteado, las tareas, qué teníamos que hacer. Y por otro lado, el cómo tiene que ver con las competencias, ¿sí? Con los factores que determinan la conducta y comportamiento para poder llegar a ese qué, a esos objetivos, ¿sí? Entonces, cuando gestionamos el desempeño vamos a tener en cuenta el qué se va a evaluar y el cómo se va a evaluar, ¿sí? ¿Qué necesitamos, ¿sí? Para que la persona cumpla con sus objetivos y con sus competencias? Vamos a tener en cuenta el qué está haciendo para poder lograrlo, el cómo lo está haciendo, ¿sí? Y por otro lado, el cómo lo hizo y el qué hizo, ¿sí? Que ahí va a hablar de la evaluación del desempeño. Entonces, es un proceso continuo que nos va a ayudar a poder gestionar el desempeño de la organización. ¿Qué es el desempeño, no? Porque por ahí lo estamos mencionando, pero es importante recordar que el desempeño tiene que ver con la contribución que hace el individuo a su tarea, ya sea a raíz de sus comportamientos, de sus conductas o del logro de sus responsabilidades, de sus objetivos. Para eso es importante tener en cuenta que cuando hablamos de evaluación de desempeño, de gestión de desempeño, hay un aspecto subjetivo que entra en juego. ¿Sí? Cada uno va a evaluar de diferentes maneras porque va a depender del criterio que está eligiendo para evaluar. Cuando evaluamos lo estamos haciendo comparándolo con algo. ¿Qué sería ese algo? Justamente lo que hablamos hace un rato, el qué y el cómo. ¿Sí? ¿Qué necesitaba que haga la persona y cómo necesitaba que lo haga? Entonces, en base a ese resultado que voy a obtener, va a ser la comparación que para mí resultó positiva o negativa, ¿sí? Que resultó bien hecho o mal hecha, que necesita mejorar. ¿Sí? Entonces, en base a ese criterio que yo defino es cómo voy a evaluar. Por lo tanto, va a haber cierta subjetividad. ¿Cómo contrarrestamos la subjetividad? A través de los instrumentos de medición. ¿Sí? Vamos a tener que elegir ciertos criterios para evaluar. ¿Sí? Vamos a determinar cuál va a ser el objetivo que vamos a evaluar. Muchas veces lo encontramos en la descripción de puesto. Vamos a tener que también analizar las competencias que queremos evaluar de las personas dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a encontrar, ¿sí? Ya más clarificado qué vamos a estar analizando y en qué periodo de tiempo, ¿no? O sea, vamos a hacer una evaluación de desempeño de algo que cumplió de un año para atrás, de 6 meses para atrás, en esta semana, ¿sí? Entonces necesitamos saber, ¿sí? Primero cómo planificar ese desempeño para luego evaluarlo. Y el instrumento de medición van a ser los diferentes indicadores, los diferentes aspectos o dimensiones de rendimiento, ¿sí? Lo que me va a dar la pauta de si la persona está haciendo bien su trabajo o no. ¿Sí? Entonces muchas veces utilizamos indicadores como competencias, ¿sí? Puede ser por ejemplo el liderazgo, el trabajo en equipo, la creatividad, la comunicación efectiva. Agregamos algunos factores que puede ser la puntualidad, por ejemplo la asistencia, ¿sí? Que ahí nos habla más del cómo. Y por otro lado podemos tener indicadores más medibles como objetivos orientados a indicadores financieros, indicadores económicos, indicadores enfocados a la orientación al cliente, ¿no? Entonces es importante, bueno, tener en cuenta, ¿sí? Cuanto más claro tengamos de qué forma lo vamos a estar midiendo y tener una lista de criterios que vamos a seguir, ¿sí? Para poder tener los estándares de desempeño que esperamos, los rendimientos o indicadores de logro, ¿sí? Vamos a ir reduciendo esa brecha de subjetividad.
quizás es difícil decir vamos a ser objetivos, porque siempre va a estar de la mirada de quien evalúa, ¿sí? Que recuerdo que quien evalúa en un proceso de desempeño no es recursos humanos, es el jefe. Esto ya después vamos a reforzarlo dentro de este tema, pero es importante recordar que quien evalúa son los jefes. Nosotros tenemos que saber, ¿sí?, cómo capacitar a los jefes en este aspecto, cómo enseñarles a la forma de evaluar. Y para eso necesitamos que determinen objetivos y competencias a medir, ¿sí? Los sistemas de medición pueden ser muy variados, ¿no? Podemos encontrar sistemas que sean cualitativos, que este es muy común verlos en las evaluaciones de desempeño, como por ejemplo evaluar de excelente a malo. Entonces en el medio tenemos diferentes criterios como por ejemplo muy bueno, bueno, regular, ¿sí? Podemos tener sistemas cuantitativos que estamos muy acostumbrados en el mundo académico, ¿sí? Del 1 al 10, del 1 al 5. Es importante determinar si el 1 significa el del menor valor y el 5 significa el del más valor, ¿sí? Eso como que siempre tiene que estar clarificado para que quien está evaluando sepa, ¿sí?, qué puntuación está dando. Podemos tener también diferentes formas de medir también según los rendimientos. A veces se cambian las escalas, ¿no? Sobresaliente, alto, buen rendimiento, en desarrollo, bajo rendimiento. Entonces, cada empresa, cada organización va a elegir cuál va a ser su escala de medición y de qué forma lo va a hacer, ¿sí? Es importante también saber el contacto que vamos a tener con la gente que va a evaluar, si el jefe que evalúa va a tener un contacto directo con esa persona o no. Entonces eso va a ir achicando también la subjetividad que nos trae la evaluación de desempeño, la gestión del desempeño. Así que bueno, es importante reconocer, ¿sí?, las diferentes habilidades, actitudes, ¿sí?, conocimientos que vamos a evaluar dentro de estas competencias, ¿sí? Y por otro lado, las metas y resultados que nos llevan también a medir el qué, como dijimos al principio. Así que en conclusión, ¿sí?, la gestión del desempeño va a ser un proceso continuo que nos va a permitir planificar, monitorear y evaluar el desempeño, ¿sí?, para poder llegar a los resultados que espera la organización. En base a lo que se planificó, monitoreó y evaluó, ¿sí?, nos va a ayudar a entender que los objetivos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Lo que no se mide no mejora, ¿sí? Entonces va a ser una herramienta fundamental para la gestión organizacional. Y para eso necesitamos determinar diferentes estándares y criterios de evaluación. Muchas gracias.